en cuanto a las funciones exponenciales, que va a ser el capítulo 5.2 que tenemos de Sokowski. Entonces, vamos a ir trabajando estos temas para que ustedes vayan conociendo cómo es que se va a ir trabajando. Este tema de funciones exponenciales realmente es un tema muy, muy bonito, porque podemos ver la aplicación de matemática en un montón de cuestiones. Por ejemplo, podemos ver inclusive estimaciones de crecimientos, podemos ver cómo está sucediendo, por ejemplo, el crecimiento poblacional de alguna situación. Entonces, realmente, pues, es un tema bastante agradable para poder comparar diferentes situaciones. Nosotros anteriormente trabajábamos donde nosotros teníamos una variable como base y el exponente era una constante. Ahora en las funciones exponenciales la situación va a ser al revés. Vamos a tener una constante como base. Vamos a poner aquí base. Y vamos a tener un exponente variable. Entonces, eso cambia significativamente los resultados. Por ejemplo, vamos a ver una función básica de 12 elevado a la x, por ejemplo. Vamos a ver cómo es el comportamiento en valores desde -3 hasta 3 positivo. Entonces vamos a colocar aquí en una tablita, por ejemplo, x y y. Vamos a colocar -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Yo les voy a pedir que por favor con su calculadora ustedes me apoyen a ver los resultados. Por ejemplo, el 2 a la -3, ustedes van a entender por qué queda así. Bueno, la mayoría pensaría que por ser negativo el exponente, el resultado va a ser negativo, pero no es así. Lo que sucede es de que cuando nosotros tenemos un exponente negativo, lo podemos representar también como un exponente positivo al colocarlo como un denominador. Por ejemplo, aquí sería 1 partido 2 a la 3. Y 1 partido 2 a la 3 es 1 partido 8. O sea que en este caso, esto sería como 0.125. No sé si me pueden corregir ahí, por favor. El 2 a la -2 vuelve a ocurrir lo mismo. Sería 2 al cuadrado, que sería 1 5 partido. -3. ¿Perdón? Sí, está bien con lo de -3. Que sí, sí. Perfecto. En el siguiente sería 0.25, ¿verdad? Sí. En el otro es 0.5, 1, 2, 4 y 8. Entonces yo Sí. quiero que ustedes observen esta situación. Vamos a colocar esto en una recta para que ustedes lo vayan observando. Ahí estamos. Si nosotros graficamos esta función, nos va a quedar de la siguiente manera. Lo vamos a colocar, a bajar un poquito esto. Y vamos a colocar valores en cuanto a esta parte. -1, -2, -3, 1, 2 y 3. Por ejemplo, cuando yo tengo -3, observo que tengo 0.125, o sea que está muy cercano al 0, pero no es 0. 0.25 subimos un poquito,
0.5 es la mitad de 1. 1. Y noten lo siguiente. Aquí va en esta parte de menos 3 a 1, la parte en que va aumentando los valores de y son pocas, no es tan significativo. En cambio, cuando ya tengo números positivos, los números ya son mayores en su distancia. Por ejemplo, cuando tengo 1, tengo 2. Cuando tengo 2, tengo 4. Cuando tengo 3, tengo 8. 5, 6, 7, 8. Entonces podemos observar que la distancia que hay de 3 a 1, pues es saltos muy pequeños, pero cuando tengo positivo los saltos son muy grandes en cuanto a estos valores. Entonces el crecimiento que nosotros vamos teniendo aquí es mayor. Solo voy a unir estos puntos. Permítanme un momentito. Y esto puede seguir aumentando. Y esto también puede seguir disminuyendo, acercándose al 0, pero nunca siendo 0. Que eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Que se va a acercar al 0, pero nunca va a ser 0. Aquí vamos a tener una asíntota. Una asíntota que va a ser el valor que esté sumando al exponencial. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué valor está sumando al exponencial? No hay nada, por lo tanto es 0. Por eso es de que mi asíntota es horizontal. Entonces nosotros vamos a tener una función de la siguiente manera. F de x es igual a b por a la x más c, donde c va a representar a la asíntota horizontal. Como en este caso no tengo un valor que esté sumando, entonces yo sé que es 0, por eso sé que se está colocando aquí. Y en el caso de aquí, este va a señalar a la base constante. Y este es un valor que está multiplicando al exponencial. Bueno, y como les estaba comentando, esto tiene una aplicación bastante importante. Y quiero que nos demos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, vamos a partir de nosotros. Aquí estamos nosotros. Nosotros tuvimos, para que nosotros existiéramos, tuvimos que tener a un papá y a una mamá. Vamos a ponerlo con color a la mamá rojo, para que así ustedes lo vayan viendo. Ahora, para que papá existiera, tuvo que tener un papá y una mamá. Lo mismo sucedería para que mamá existiera, tuvo que tener un papá y una mamá. Miremos arriba. Esta interacción, ¿quiénes serían? Serían nuestros abuelos, ¿verdad? Entonces, miremos ahora para los abuelos. Para que el abuelo existiera, también tuvo que tener papá y tuvo que tener mamá. Y la abuela también tuvo que tener papá y tuvo que tener mamá. En este caso estamos hablando de los abuelos paternos. Ahora miremos en los abuelos maternos. También el papá tuvo que tener su papá y su mamá. Y la mamá materna tuvo que tener su papá y también a su mamá. Ahora yo quiero que ustedes noten lo siguiente, porque aquí viene lo interesante de todo. ¿Cómo se llamarían estas personas en cuanto a nosotros? ¿Cómo se llamaría? Estos serían nuestros papás, nuestros Los abuelos, bisabuelos. bisabuelos. Bueno, continuemos. Miremos, el bisabuelo tuvo que tener papá y mamá.
La bisabuela también. Y la misma situación se vuelve a repetir en todos los bisabuelos. Si ustedes se dan cuenta, la base que se está utilizando aquí para el crecimiento es una base 2, porque va creciendo de una forma duplicada. Ahí te van a ver cómo es que va el crecimiento. ¿Cómo se llamaría esta nueva interacción? ¿Cómo se llamarían estos familiares que estamos colocando aquí arriba? Tatarabuelos. Tatarabuelos. Bueno, miremos pues. Dense cuenta que estamos utilizando base 2. ¿Por qué? Porque 2 a la 0 es igual a 1. ¿Qué eso significa a nosotros? 2 a la 1 es 2. Eso señalaría a nuestros papás. 2 a la 2 serían 4, que esto señalaría a nuestros abuelos. 2 a la 3 serían 8, que esto señalaría a nuestros bisabuelos. 2 a la 4, esto señalaría 16, que esto señalaría a nuestros bisabuelos. Y podemos seguir aumentando valores, por ejemplo, que lleguemos a 2 ¿qué le podría decir yo? 2 a la 8. ¿Cuánto nos da 2 a la 8? 256. Da 256. Quiero que observen lo siguiente. Realmente, pues esto podría seguir aumentando, y ustedes se van a dar cuenta que aunque nosotros no seamos familiares directos, siempre vamos a tener algún familiar en común. Por eso es de que hay tantas situaciones en que uno no razona en cuanto a la parte, uno no logra entender por qué existe la división racial en nuestro país, en el mundo, porque nosotros, inclusive si seguimos aumentando, vamos a encontrar familiares comunes en otros países. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros somos ciudadanos del mundo, venimos de todos lados. Entonces, ¿por qué la diferencia racial que ha existido, verdad? O sea, todos vamos a tener un familiar en común en algún momento. Y nosotros somos una, eh, un producto de múltiples razas. Si ustedes ven videos, van a encontrar videos de personas que han sido, ¿cómo se llama? Señalados ¿cómo se llama? Como italianos que tienen sangre hindú, inclusive, tienen un porcentaje de sangre hindú, y ellos se sentían como racistas y decían, ¿por qué me siento racista? Pero, como le vuelvo a repetir, nosotros somos ciudadanos del mundo, venimos de todos lados, realmente. Y realmente quiero comentarle que a mí me gusta comenzar este tema con, con una, eh, una diapositiva. Yo quisiera pedirle a una jovencita que diera lectura a la siguiente diapositiva que voy a colocar. Permítanme un momentito. Vamos a ver. Y aquí vamos a comprender otra situación más. Vamos a comprender qué tantos estudios se han tenido en cuanto a este tema. Entonces, tal vez pedirle favor vamos a ver, a una jovencita que me ayude a tener lectura en esto. Podemos comenzar, por favor. Voy a regresar porque si no, no se va a ver. Es que la tiene
Ajá. se me fue la palabra, o sea, ¿se está moviendo o se va a quedar estática en lo que se lee? Para que no se... no. Se va adelantando solito. Ajá. Potencia de 10. Ah, pero es que es muy rápido. Por eso Ahí se le puede está. quitar ahí está. Potencia de 10. Del micro al macrocosmos. Hacer un paseo viajando a alta velocidad, saltando distancias en múltiplo de 10. Comenzamos con 10 a la 0, equivalente a 1 metro, aumentando proporciones en múltiplos de 10, o sea, 10 a la 1, 10 metros, 10 a la 2, 10 por 10 igual a 100 metros, 10 a la 3, 10 por 10 por 10 igual a 1000 metros, 10 a la 4, 10 por 10 por 10 por 10, se fue. Ahorita regreso. Muy rápido. 10 por 10 por 10 por 10 igual 10.000 metros, sucesivamente, hasta el límite de nuestra imaginación en dirección al macrocosmos. Después vamos a retornar más rápido aún, hasta el punto de partida e iniciar un viaje inverso, o sea, disminuir las distancias recorridas en proporciones múltiplos de 10 hacia adentro de la materia del microcosmos. Observe la constancia de las leyes del universo y reflexione cómo el ser humano no logró ver abajo. Sí, vamos a ver si puedo. O sea, permítame un momentito aquí. No sé por qué no puedo quitar la barra. Bueno, pero está bien, podemos continuar aquí. Lo de abajo, pues, lo vamos a ir viendo después. Bueno, Buen aquí dice, viaje. buen viaje, ahí estamos. Termina, ¿verdad? Ajá, ¿comenzamos? 10 a la 0, 1 metro, distancia hasta un ramo de hojas con el brazo estirado. 10 a la 1, 10 metros. Comenzamos nuestro viaje. Hacia arriba, apartándonos del origen, ya podemos ver el follaje. 10 a la 2, 100 metros. A esta distancia ya podemos ver la forestación bien definida, un pedazo del lago y las edificaciones. 10 a la 3, 1 kilómetro. Acá pasamos de metros a kilómetros. Ya es posible saltar en paracaídas. 10 a la 4. La ciudad puede ser observada desde arriba. Las cuadras ya no pueden ser vistas. 10 a la 5, 100 kilómetros. A esta altura, el estado de Florida, USA, puede ser visto por completo. 10 a la 6, 1000 kilómetros, vista desde un satélite. 10 a la 7, 10.000 kilómetros, el hemisferio norte de la Tierra pudiéndose ver parte del hemisferio sur. 10 a la 8, 100.000 kilómetros, la Tierra comienza a verse pequeña. 10 a la 9, 1.000.000 de kilómetros. Puede notarse la órbita de la Luna en torno a la Tierra. 10 a la 10, 10 millones de kilómetros. Parte de la órbita de la Tierra es azul. 10 a la 11, 100 millones de kilómetros, órbitas de Venus, Tierra y Marte. 10 a la 12, 1.000.000 de kilómetros, órbitas de Mercurio, Venus, Tierra, Marte y Júpiter. 10 a la 13, 10 billones de kilómetros. A esta altura de nuestro viaje podemos observar todo el sistema solar y la órbita de sus planetas. 10 a la 14, 10 billones de kilómetros. El sistema solar comienza a desaparecer en medio del universo. 10 a la 15, 1.000.000.000 de kilómetros. El Sol pasa a ser una pequeña estrella en medio de otras miles.
10 a la 16, un año luz. Aquí arribamos a otra grandeza, el año luz. La estrella Sol aparece muy pequeña. 10 a la 17, 10 años luz. Aquí solo vemos estrellas en el infinito. 10 a la 18, 100 años luz, nada, solo estrellas y nebulosas. 10 a la 19, 1000 años luz. A esta distancia las estrellas parecen fundirse. Estamos viajando por la Vía Láctea, nuestra galaxia. 10 a la 20, 10.000 años luz. Continuamos nuestro viaje dentro de la Vía Láctea. 10 a la 21, 100.000 años luz. Ahora llegamos a la periferia de nuestra Vía Láctea. 10 a la 22, 1.000.000 de años luz. Desde esta inmensa distancia podemos ver toda la Vía Láctea y también otras galaxias. 10 a la 23, 10 millones de años luz. Desde esta tremenda distancia del origen, las galaxias parecen pequeños conglomerados y, entre ellas, inmensos espacios vacíos. Por todas partes, es la misma ley rigiendo todos los cuerpos del universo. Podríamos continuar viajando hacia arriba con nuestra imaginación, pero ahora vamos a volver a casa rápidamente. Oye, ahí está. ¿Qué te está regresando? Aquí habla acerca de algunos pensamientos que se va teniendo. Por ejemplo, de la inmensidad, de la insignificancia, la inmensidad espacial. Empieza a regresar, preguntas vienen, quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos. Y ustedes van a ver ahora la parte inversa, ¿verdad? Que se empieza a observar cuando se llega a 10 a la 0. Va a empezar a leer nuevamente la compañera. Y aquí es donde nosotros llegamos hasta la 23ª potencia de 10 para poder ver el macrocosmos, ¿verdad? Ahora vamos a comenzar con el viaje inverso. Entonces le dejo el tiempo nuevamente. Jovencita. Oh, ¿qué pasó? Ya no siguió leyendo. Perdone, hija, es que me quedé un momentito sin señal. Dígame qué necesita. Es que ya estábamos, se había comenzado a regresar, permítame. Solo vamos a ver. Voy a regresar. Es que comenzaba desde 10 a la 0 nuevamente. Aquí, ahí estamos. Vamos, pues. Ok, 10 a la 0. Llegamos al punto inicial. Podemos alcanzar las hojas estirando el brazo. ¿Es la misma? Ahorita comienza inverso. Ah, perfecto. 10 a la 1. 10 centímetros. Arrimando a 10 centímetros podemos delinear una hoja de la rama. 10 a la 2. 1 centímetro. Y a esta distancia es posible observar las primeras estructuras de la hoja. 10 a la 3. 1 milímetro. Las estructuras celulares comienzan a aparecer. 10 a la menos 3, como es negativo. Ah, perdón. Es que fíjese que no se mira muy bien. Deme un segundo. Quiero ver. Vamos a ver aquí. Un segundo. Ahí ya la veo bien. 10 a la menos 4. Lo voy a regresar. Vale. Si quiere, dele desde la 10 a la menos 3. Ahí está. 10 a la menos 3, 1 milímetro.
las estructuras celulares comienzan a aparecer. (10⁻⁴), 100 micrones. Las células se definen. Se puede ver la unión entre ellas. 10⁻⁵, 10 micrones. Comienza nuestro viaje al interior de la célula. 10⁻⁶, 1 micrón. El núcleo de la célula ya es visible. 10⁻⁷, 1000 Armstrong, ¿se llama eso? Sí, así es. Nuevamente cambia la unidad de medida para adaptarse al minúsculo tamaño. Aparecen los microsomas. Ingeniero, una pregunta. Perdón. El Armstrong es más pequeño que el nanómetro, ¿verdad? Lo que pasa que, mire, pues, el nano es 10⁻⁹. Entonces Ajá. es un poco mayor. Ah, es más grande. Sí. Ah, sí, perdón. Al revés era la cosa. Ah, bueno. Gracias. Ahora sí, jovencita. 10⁻⁸. Ah, se Ahorita lo voy a quitó. poner. 100 Armstrongs. En este microuniverso, la cadena de ADN puede ser visualizada. 10⁻⁹, 10 Armstrong. Los bloques cromosómicos pueden ser estudiados. 10⁻⁻10, un Armstrong. Aparecen las nubes de electrones del átomo de carbono. Todo en nuestro mundo está creado. Se puede notar la semejanza del micro con el macrocosmos. 10⁻11, 10 picómetros. En este mundo, en miniatura, podemos observar los electrones en el campo del átomo. 10⁻12, un picómetro. El inmenso espacio vacío entre el núcleo y las órbitas de electrones. 10⁻13, 100 femtómetros. En este increíble y minúsculo tamaño comenzamos a observar el núcleo del átomo así de pequeño. 10⁻14, 10 femtómetros. Ahora tenemos el núcleo de un átomo de carbono bien enfrente. 10⁻15, un femtómetro. Aquí ya estamos en el campo de la imaginación científica cara a cara con un protón. 10⁻16, 100 atómetros. Examinando las partículas quark, no hay más para dónde ir, al menos con el conocimiento actual de la ciencia, es el límite de la materia. Y ahora, perdón, ¿y ahora usted se considera el centro del universo? ¿Un gran ser de la creación? ¿Qué habrá después de estos límites? ¿Hay límites? Note que hacia abajo solo conseguimos ir hasta la 16ª potencia de 10 y llegamos a los límites de la materia, pero hacia arriba fuimos hasta la 23ª potencia de 10 y paramos. Pero podríamos continuar nuestro viaje por el universo sin límite de nuestra... Regrese, por favor. Así. Sin límite de nuestra imaginación. Entonces, ¿dónde dice que estamos solos en el universo? Muy bien. Gracias. ¿Qué tal les pareció esta diapositiva? Cuéntenme. Estuvo muy bueno. Súper. Ahí podemos ver, como les vuelvo a repetir, cómo estamos estudiando acerca de esto. O sea, en la función, si quisiéramos verlo en función, se representaría de esta manera, como 10 a la X, que es el valor que va cambiando según lo que nosotros estuvimos viendo en esta situación. Y como les decía en la diapositiva, hay muchas de las cosas que se pudieron observar acá, ya se utiliza el campo de la imaginación porque ya no se puede tener más estudio con la ciencia actual.
Por ejemplo, las partículas quark eran unas partículas hipotéticas anteriormente, hasta que los japoneses pudieron atraparlas de alguna manera. Entonces, ahí era donde se comprobó la parte en que sí, donde estaban las partículas quark. Entonces, por eso de que podemos decir de que para todas las ciencias, la matemática es una herramienta. Si ustedes se dan cuenta, ahorita lo que estamos viendo son conceptos de matemática aplicados en diferentes situaciones. Por eso es de que la matemática pero la matemática es mucho más que eso. La matemática es propia. Por ejemplo, en ingeniería es una herramienta. En física es una herramienta. En química, biología, en todas las ciencias es una herramienta. Pero en sí, la matemática en sí es mucho más que una herramienta. Muy bien. Creo que alguien había escrito algo. Sí, eh, así es, Kevler. Realmente, pues, ¿cómo se llama? En estudios de esto, pues, podemos ver un montón de aplicaciones y ustedes van a ver bastantes cosas en que nosotros nos podemos adentrar estudiando estos temas. Y bueno, vamos a partir con la parte gráfica, como les estaba comentando. Y vamos a observar, por ejemplo, la siguiente gráfica, 2x y menos 3. Quiero que noten esto de la asíntota que les estaba mencionando. Entonces vamos a colocar valores de x y valores de y. Si me ayudan con su calculadora, por favor, para decir los resultados que van quedando en esta tabla. ¿Cuánto nos quedaría aquí? Y menos 3. ¿Alguien tiene en su calculadora? Ya no los escucho. Ingeniero. ¿Cuánto A queda? mí menos 3 me dio menos 2.875. Ajá. Menos 2. Me dio menos 2.75. 75. Así es. Ujú, Menos 2.5. ujú, Menos 2. ajá. En 1 me dio menos 1. Ujú. En 2 me dio 1. Y en 3 me dio 5. Muy bien. Entonces, noten lo siguiente. Según lo que nosotros habíamos dicho anteriormente, la asíntota va a estar en el menos 3. Recuérdense de eso, que de aquí vamos a partir. La asíntota va a estar en menos 3. Vamos a colocar aquí. Entonces voy a poner punteado señalando que la asíntota está en menos 3. Aquí estaría. Y vamos a colocar los valores. Por ejemplo, aquí en el caso de menos 3, es menos 2.875. O sea que en este caso es muy cercano a menos 3. En menos 2 es menos 2.75, un poco más arriba. En menos 1 es menos 2.5. En 0 es menos 2. En 2, en 1 es menos 1. En 2 es 1. Y en 3 sería 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuestra gráfica viene acercándose de la asíntota, acercándose al 3, pero nunca va a ser el 3, que eso es importante. Nos vamos a acercar al 3, pero nunca va a ser ese 3.
Entonces, si yo les preguntara, ¿cuál sería el dominio de esta función y cuál sería el rango? ¿Qué me podrían decir ustedes del dominio? ¿Cuál sería el dominio? Bueno, podemos observar que esto va a seguir creciendo hasta menos infinito en X y va a seguir creciendo hasta infinito en Y, en X, perdón, en X positivo. Por lo tanto, el dominio de las funciones exponenciales siempre van a ser todos los reales. Lo que va a cambiar es el rango. ¿Cuál sería el rango? A ver, alguien que lo pueda decir. El rango va a ser todos los números menos 3 Desde menos 3 sin incluir, ajá, porque aquí tenemos la asíntota. Desde menos 3 sin incluir. a más infinito. A más infinito. Así es, excelente. Entonces, ese sería el rango y el dominio. Muy bien. Yo les voy a pedir, por favor. ¿Cómo definió el dominio? El dominio, porque si yo sigo colocando valores en X, van a seguir existiendo. Solo que se va a acercar cada vez más a ser 3. En algunos casos, la calculadora ya no va a ser capaz de poder decir el resultado porque tiene límite la calculadora. Por ejemplo, si yo le dijera, coloque 2 a la menos 100, 2 a la menos 100 menos 3, la calculadora le va a colocar mate error porque ya no tiene la capacidad de decirle el resultado. Entonces, es porque se va acercando cada vez más a ser 3. Y lo mismo va a ser para positivo. O sea que en este caso nosotros vamos a seguir creciendo en 4, en 5, en 6, hasta llegar a infinito. Por eso es de que yo digo que el dominio van a ser todos los reales, porque van a existir valores en X en todos los valores que tengamos acá. Ahora en rango no. En el rango, recuérdense que el rango es en Y. En rango ya no bajamos de esta asíntota. Ya no hay valores aquí. Por eso de que sé que es desde menos 3, ¿hacia dónde va la gráfica? Hacia más infinito. En Y. Recuérdense que el dominio son los valores que nosotros miramos en X y el rango son los valores que nosotros miramos en Y. No sé si está claro. Sí, ingeniero, gracias. Muy bien. Les voy a pedir, porque quiero que comencemos con esto, vamos a dar unos 10 minutitos para que ustedes grafiquen las siguientes expresiones. Entonces voy a pedirle que manden foto de las siguientes funciones. Ay, perdón, aquí es menos X, yo puse menos 3 aquí de exponente. Aquí va a ser 3 menos 3 elevado a la X más 1. Y aquí va a ser menos 3 elevado a la menos X menos 2. Bueno, más 2. Les voy a pedir que estas gráficas, por favor, le pueden tomar una captura. Y me avisan cuando ya. ¿Ya? Entonces, les voy a dar 10 minutitos para que ustedes